Sí, buenas noches, Luis. Adelante. Voy a hacer una pequeña presentación nuevamente porque estamos nuevamente compartiendo. Bienvenido a la Escuela CETIN con el curso Reinicio 360, la ciencia de alimentación inteligente, a cargo del profesor Luis Núñez. Él es creador e investigador de biomagnetismo en metabolismo, brindando relevante información para todos los terapeutas y personas que desean iniciarse en este camino de la salud. Vamos a dar clase especial, entonces el día de hoy, clase número 1 de la ciencia de alimentación inteligente, Reinicio 360. Adelante, profesor Luis Núñez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Guadalupe, ¿me confirmas que se vea la PPT? Sí se ve y se ¿Se ve? escucha. Ya, estamos ok. Comenzamos entonces. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados, a Inés, a Rosita, ¿cierto? Buenas y buenas tardes. No sé si de las personas que están acá, bueno, esto va a quedar grabado. No sé si las personas que están y las que se van a sumar en un momento más. Esto va a quedar grabado, así que la idea es tener una pequeña introducción, una pequeña charla, ¿cierto, Inés? Por ejemplo, Rosita, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Una pequeña introducción muy básica es respecto a lo que se trata este tipo de capacitación. Capacitación en la cual estamos siempre actualizando con CETIM, siempre viendo temas nuevos, siempre actualizando la información, siempre probando para que tengan la mejor opción, siempre. Y siempre, obviamente, todo esto sin efecto secundario. Así que vamos a hablar muchos temas. Por eso más o menos esto de 4 o 5 horas en total, porque es mucho lo que abarca a pesar de lo básico que es el tema, a pesar de lo básico que significa el, el tener una mejor calidad de vida junto a ustedes eh, y junto a su familia, junto a sus hijos, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Ahí está. Reinicio 360, esa es la presentación, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Yo soy Luis Núñez, certificado en preparación física, ¿cierto? Desde el 2010, sí, terapeuta de medicina alternativa, que ya son varios años aproximadamente. Formador y facilitador de varios cursos, sobre todo es para todo público, que tiene que ver con cómo reiniciar un poco la mente y poder utilizar nuestra grasa como fuente de energía sin efecto secundario. Y como efecto secundario positivo es tratar de alguna manera un montón de patologías que conllevan, ¿cierto? Vienen de la mano con un problema de salud, con un problema de obesidad, con un problema de resistencia a la insulina, con un problema de metabolismo, con un problema del sistema nervioso simpático activado, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál, cuál es el gran problema? Entendemos nosotros absolutamente la frustración, ¿cierto? Como alguien, como alguien que está en la nutrición actual. El tema en realidad global no es un tema de falta de voluntad, porque eso yo lo escucho siempre. Siempre está el tema de tú no tienes la voluntad suficiente para hacer cambios, ¿ya? Pero la verdad es que es un tema que va más allá de eso. Hay un desorden hormonal, hay un desajuste biológico provocado por un entorno el cual nuestro cuerpo no está diseñado por ningún motivo. Entonces, va un poco más allá, es que si puedo o no puedo, que si tengo voluntad o no. No es solo que comamos más, es que hemos roto obviamente el enlace, la comunicación entre
nuestras hormonas y nuestro cerebro. Y acá nosotros, en este caso yo, les voy a explicar los pilares de esta crisis metabólica en realidad. Hay muchos puntos, muchos puntos, pero vamos a ir hablando uno por uno. No es necesario que se lo aprendan, pero sí es necesario que se entienda en realidad. Eso es lo que en realidad es nuestra finalidad, que se entienda. Aquí no hay nada que se deba aprender de memoria, por ningún motivo, pero sí entender de que por lo menos lo que estoy hablando. Entonces el punto número uno, por ejemplo, dentro del diagrama del gran problema que tenemos nosotros hoy, es el tema del secuestro del sistema de recompensa. Hoy consumimos alimentos diseñados en laboratorios para ser hiperpalatables, que se llama, ¿cierto? La combinación de grasas refinadas, azúcares y sodio crea un pico de dopamina similar al de la droga. La combinación de, en estos casos, grasa refinada se refiere en realidad a grasa que no es saludable, ¿ya? Junto con los azúcares, ¿ya? Y todo esto en exceso, ¿eh? O sea, me refiero yo al exceso de grasa que se consume, que no es saludable, al exceso de azúcar, al exceso de sodio, ¿ya? Estamos hablando de exceso siempre. Como el punto número 2, la activación constante de la insulina. Por el punto número 1, cuando hay muchos azúcares, se activa mucho la insulina, eso va de la mano. El metabolismo no es solo comida, es luz y tiempo, eso tiene que ver con el punto número 3, el ciclo, ritmo circadiano, día-noche, el descanso, a eso se refiere en realidad. El tema de los aceites vegetales. Muchos expertos actuales señalan que el exceso de aceite de semilla industrial, y que todos conocen, el aceite de girasol, el de soya, el de maíz, son ricos en omega 6, pero tiene que haber un nivel, ya tiene que haber un nivel, y cuando se excede mucho el consumo de estos vegetales, es mucho lo que tenemos nosotros de omega 6, en realidad cuando hay excesos no es tan saludable. ¿Por qué? Porque se integra en nuestras membranas celulares, en la mitocondria, ¿cierto? Dentro de la célula, promoviendo la inflamación. Entonces, en general, hay que dejar los excesos de aceites vegetales y poderlos reemplazar si es que se puede. Y obviamente ya con el tema de la nutrición, eso ya va bajando, se va perdiendo la densidad. Entonces, en general, la gente se desnutre siempre. Siempre se está consumiendo alimentos que no le hacen bien en ninguna etapa, ni cuando niños, ni menos adultos, ¿ya? Entonces, todo esto lo que te estoy hablando crea la tormenta perfecta. Hay factores y efectos en el cuerpo. El factor, por ejemplo, cuando se consumen alimentos ultra procesados, ¿qué pasa con el cuerpo? Hay inflamación y adicción. Cuando el factor es atrofia mitocondrial, o sea, dentro de la mitocondria hay problemas, o sea, dentro de la célula, ya hay problemas con el peso y se dispara el cortisol. Cuando hay frecuencia de comida, cuando se come muchas veces en el día, se genera como efecto en el cuerpo muchísima insulina. Entonces, esta es una foto hace ya varios años atrás, donde pesaba 126 kilos aproximadamente. Tenía sobrepeso, inflamación crónica, no tenía energía, era resistente a la insulina, tenía obviamente también hígado graso, hipertenso, y más encima me desgarré en el gemelo derecho, haciendo deporte muy suave, pero por el sobrepeso obviamente mi pantorrilla o gemelo no aguantó más y me lo desgarré completo. Punto importante para esto es, por ejemplo, dejarle a ustedes claro que 1.900 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad. Esto fue hace poco, pero en realidad el número subió. 155 millones sufren retraso en crecimiento, 45 millones de niños mueren por desnutrición.
Pero ¿cómo van a morir por desnutrición si en realidad hay mucho tema y mucha información sobre cómo alimentarse bien o saludablemente? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? Y obviamente todo esto repercute en una mala nutrición para todos. Ahora, también dentro de todo lo que podemos nosotros entregar como dato actualizado, hay también algunas falsedades, de que se pierde la grasa localizada. Voy a hacer harto abdominal todo el día y así voy a bajar el estómago y así los michelines y no. La grasa no se elimina de forma localizada. Hay porcentajes en el cuerpo que se eliminan primero que otro o más que otras zonas, pero nunca va a ser localizada. Eso es falso. Hacer ejercicios con peso endurece la grasa y no es eficaz. Falso, porque se ocupa como energía. Comer 6 veces al día es beneficioso para la salud. Falso. Se activa cada rato la insulina. Entonces está generando más grasa. Se está fabricando más. Voy a trotar todo el día y a cada rato y hacer ejercicio y hacer mucho cardio porque la grasa se suda y por ahí yo la expulso y la boto. Falso. Lo que usted bota en ese sudor es agua, no es grasa. Es agua, mineral, electrolitos, pero no es grasa. Realizar mucho cardio lo voy a realizar para bajar la grasa corporal. Falso. Consumir quemadores que orinan la grasa. Falso. La grasa no se orina, no sale por la orina. Por eso que es un reinicio, porque vamos hablando de todas las cosas que en realidad eran normales o eran temas conocidos y en realidad es hoy día falso o está obsoleto. Entonces los beneficios de esta capacitación, asesorarlo a todos ustedes para bajar el nivel de grasa corporal. De forma natural, obviamente, sin ningún tipo de medicamento ni inyección mágica. No, 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 no. Que sea un estilo de vida. Asesorar en entrenamiento. Si ustedes necesitan saber algo de entrenamiento, qué puedo hacer en el gimnasio, cómo puedo hacer, realizar una actividad física, se está asesorando también. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un grupo de WhatsApp todos juntos. Así que no hay problema. Con todo esto, obviamente ustedes van a reducir el dinero en tratamientos y gastos médicos porque van a empezar a mejorar su salud poco a poco. Por lo tanto, llegar al médico va a ser más difícil. Ayudar a mejorar la salud de forma responsable, sí, siempre lo queremos hacer. Tener conocimiento básico de las enfermedades de moda también. Tener mejor calidad de vida, obviamente, como punto final. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, ¿qué es el reinicio en realidad? Es un sistema para desbloquear tu chip interno porque si no nos alimentamos de forma consciente y conocemos el origen del problema, vamos a ser capaces de escuchar nuestras sensaciones tanto físicas como también mentales. ¿Ya? Todo esto con información clara y comprobada, enfocado en la disciplina y con datos actualizados y comprobados. Se caracteriza además por estar fundamentado en el consumo de alimentos que son realmente saludables, con un alto valor nutricional celular. La diferencia de este sistema con respecto a la mayoría que hoy día existe, ¿cierto? O la famosa dieta adelgazantes o la dieta de moda, es que no implica dejar de consumir o prohibir por largo tiempo algunos alimentos, sino que el objetivo es reordenar según tu necesidad, según tu objetivo personal. Nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar un poco de la alimentación y la evolución humana para que lo tengan como claro, ¿ya? Se inicia la línea del tiempo en base a frutas, era lo que había en la época, raíces y semillas. En la historia de la humanidad, la dieta ha sido el factor evolutivo más fuerte. Su evolución se remonta a unos 7 millones de años, lapso en el cual la alimentación experimentó muchas transformaciones. Muchas, muchas. En el punto 1, por ejemplo,
En el punto uno está en aquella época, la prehistoria, muchos años, en la época de mi abuelita, un poquito más atrás. Ya. Al principio se consumían los alimentos, ustedes ya más o menos se lo imaginan, que fue así, sin cocinarnos. La dieta estaba formada por frutas, raíces, semillas, insectos, larvas, carroña, todo lo que había en realidad, todo lo que había a disposición en cada época. Pero con el descubrimiento del fuego se empezaron a cocer los alimentos recién, muchos años después. Este fue un avance que permitió mejorar la asimilación de los nutrientes. Era más aceptable cocinarlos con fuego que así, sin él, ¿cierto? Así de forma cruda, como se dice. Entonces, principalmente destacaban en las dietas de ese periodo insectos, lombrices, moluscos, pescados, bueno, y todo lo que había en el momento, huevos de los mismos animales, etcétera. En el Neolítico aparece la agricultura y la ganadería, mucho más adelante, lo que supone un cambio radical con la aparición de una dieta omnívora. Ya empezaron realmente en esa época a comer de todo y a aceptar de todo. Obviamente, yo les cuento según la etapa, si era, según el clima también, ¿ya? Se cambiaba de clima, cambiaban prácticamente de alimento. Se volvía a cambiar el clima, cambiaban de alimento. No había alimento todo el año como hoy, ¿ya? Después de la prehistoria está la edad antigua, 3500 más o menos antes de Cristo, hasta el 400, 476 en este caso. Ya obviamente para esa etapa los cultivos de cereales destacan por la cebada, la avena, el centeno, pero también hay que mencionar que ya empezó mucho más el tema de las legumbres y hortalizas. En el plano de la carne, el ser humano optó por animales domésticos como vacas, ovejas, cabras, bueyes y gansos, ya en la edad antigua. En la edad media, empezó a aparecer el pan en realidad, pero en algunas épocas de la Edad Media, porque también hay indicios de que el pan era más antiguo. Ya en Egipto hay indicios de que ya ellos hacían pan, ¿ya? Pero en general en el resto apareció como en esa época. Ya ocupaban, por ejemplo, centeno, cebada, mijo, avena. En el tema de la carne, el cerdo era lo más consumido, ya, pero estaba reservado para las clases altas en esa época. Por otra parte, patatas o papas, que se llaman acá, legumbres, judías verdes, cacao, tomate, pimientos, fresas y maíz fueron otros de los alimentos que empezaron a aparecer y empezaron a ser más cultivados y más consumidos. Después viene la edad moderna, en donde hay un gran cambio, ya se empiezan a aparecer los aceites, legumbres, ya, el queso empieza a aparecer también. Los otros son normales, como aparece ahí, patata, tomate, eso era más antiguo, pero empiezan a aparecer con mayor frecuencia. El pan continuó teniendo una gran importancia en el sistema alimenticio y otros alimentos considerados estrellas de la época, que era ya en forma masiva el consumo de arroz y maíz. Y en la edad contemporánea, hasta hoy, las industrias de la alimentación permiten elaborar los alimentos a gran escala. Todo lo que ustedes consumen es a gran escala y está todo el año. Durante esta etapa también se descubren métodos más eficientes para la conservación de los alimentos. Conservación de la fruta, legumbres, carnes, pescado, etc. En la época de platos preparados y la irrupción de la comida rápida. Entonces, coméntenme ustedes. Pregunta, ¿qué es entonces el reinicio 360? Es un desbloqueo tu chip interno que consiste en dedicar atención al consumo de alimentos con verdadero valor nutricional basándose en información actualizada, o la otra opción consiste en comer bien a cualquier hora del día. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Respuesta A, respuesta B. Inés.
Inés me dice que... A ver, Nati me dice A y B. La respuesta correcta es la A, solo la A, porque no podemos comer a cualquier hora del día. ¿Ya? Lo van a entender más adelante, no hay problema. Otra pregunta, ¿en nuestros inicios en el planeta éramos omnívoros? ¿Sí o no? ¿En la prehistoria se acuerdan?